¿Qué tal? ¿Cómo están? La justicia sigue estudiando los casos de Francesc y Noelia. Ambos solicitaron la eutanasia y se la concedieron, pero siguen esperando porque sus familias, que no están de acuerdo, han recurrido ante los tribunales. La pregunta es, ¿puede una tercera persona interferir en un derecho individual como este? Esa duda inquieta a juristas y expertos en bioética. Dicen que dar la razón a las familias supondría, en cierto modo, que la ley queda invalidada. Derecho a la buena muerte es como titulamos el siguiente documental. Me han pasado primero los dos infartos y 4 ictus. Frases largas no las entiendo, repetirlas varias veces porque no las entiendo. No sé escribir, si un papel copio, sí, pero un papel en blanco no sé escribir. La memoria mucho y me canso mucho. Para mí hablar ahora es como gritar, me canso, por si me entiende, porque al principio no podía hablar, el teléfono podía desbloquearlo porque no guardaba ni la contraseña ni nada. Por aquí es unas agujas, no sé si calor o frío, es unas agujas. Para mí esto es un sufrimiento, es un calvario para mí estar aquí ahora mismo. Quiero la eutanasia porque ya no soy yo. Es una parte mía. Yo no me veo viviendo así, no calidad de vida para mí esto. No la quiera, es respetable igualmente. No es una obligación y estoy en condiciones para decir que si quiero continuar o no. Ya me he perdido. Me siento que no me respeta la gente. Algunas sí, pero el entorno cercano no lo respeta la gente. Porque el comité de evaluación estudió tu caso, autorizó tu eutanasia, pero ha sido paralizada por tu padre y tus amigos. Realmente son tus amigos quienes están detrás de este recurso, ¿no? Correcto. Ahora sí, hablo con ellos y no me respetan y no es para mí no es cariño ya. Por mí, las personas tienen que dejar ir a las personas cuando están mal. No quiero vivir un montón de vida porque eso significa y no puedo hacer nada de nada. Vosotros habéis recurrido ante los tribunales utilizando la figura de su padre. Sí, correcto, pues si no se podía, si no lo hubiésemos podido hacer, eso sí que es verdad. Lo hemos hecho a través de él, pero ¿por qué? Porque ni su padre ni toda su familia quieren que falte. Él vive con su padre y está cuidando de su padre. Entonces lo que le decimos, cuando falte tu padre, tira adelante, ¿vale? O sea, yo allí, al menos yo, no te voy a poner inconveniente. Me vas a ver mal por lo que nos conocemos, ¿vale? Y lo que hemos vivido juntos, pero que falte tu padre. Porque claro, ¿quién va a cuidar a este señor? ¿Me entiendes? Claro, es que, te lo vuelvo a repetir, si estuviese en una cama empotrado allí, te diría, correcto, vale, oye, mira, se siente mucho y haz lo que quieras, pero es que no es el caso, no es el caso. Yo creo que lo que haría falta es más psicología, más psicólogo. Que es lo que yo creo que es lo que llega a faltar. Yo creo que este caso no está para darle la eutanasia a una persona así, aunque tenga todos los derechos.
aunque externamente no haya esa apariencia, el sufrimiento emocional es tan o peor para el día a día y supone un sinvivir para mucha gente. Entonces, el caso de Francesc es un ejemplo de eso, ¿no? Él aparentemente, a lo mejor en su apariencia exterior, puede que uno diga, pues no está tan mal, ¿no? Pero cuando él, y hablas con él un poco en profundidad, te explica cómo él vive ese sufrimiento, tú entiendes que eso es algo que solo él lo soporta día a día, en su día a día. La verdad es que desde la Comisión estamos preocupados por estas iniciativas que se están dando, a las que además desde el contexto judicial se les está dando seguimiento, ¿no? De algún modo se está avalando que terceras personas puedan impugnar eutanasias que han sido validadas, que han sido revisadas. Cuando recibí el caso de Francesc, pues verdaderamente vi una persona muy desesperada. Empezamos con la legitimación. ¿Quién tenía legitimación activa para poner un recurso? Cuando estamos hablando de un derecho personalísimo, un derecho individual, porque el propio Francesc no puso el recurso, fue una tercera persona. Entonces, es aquí verdaderamente una tercera persona, un amigo puede paralizar la vida de otra persona, puede decidir por los derechos de otra persona. Yo creo que es un poco fuera de lugar todo esto. Dar legitimidad a que terceras personas puedan impugnar la eutanasia ante los tribunales, al final deja sin efecto la ley, sin efecto el derecho y además deja sin efecto todo el trabajo previo. El trabajo que ha hecho el médico responsable en el análisis del caso, el médico consultor, la comisión de garantías. Bueno, para llegar a ese extremo no hacía falta la ley, pues uno que quiere pedir la eutanasia que vaya al juez y que se inicie un procedimiento judicial que lo valore, ¿no? Entre decidir quién es la legitimación y verdaderamente a qué tribunal corresponde, esto ha hecho pasarse muchísimos meses más. Primero estuvo en el contencioso administrativo, después estuvo en el Tribunal Superior de Justicia, después el contencioso administrativo y ahora estamos otra vez en el Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando de que lleva muchos meses agonizando y todavía esto se puede alargar muchísimo más. El sufrimiento psicológico es el elemento más difícil de valorar. Hola, Francesc. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fatal. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos Mucho tiempo. mucho tiempo con lo mismo y no Con lo avanzamos, no ¿no? avanzamos nada. Bueno, hay que esperar hay que esperar más, espero Pero que... ¿cuánto más? Para mí es una... No me sale la palabra. Una Agonía, es una agonía. agonía. Te entiendo perfectamente. Nosotros aportamos informes médicos que acreditaban que tenías plenas facultades. La parte contraria pues, ha puesto un recurso dando a entender que no era así, que no tenías plena capacidad. Tengo una ley, pero no sirve de nada. Me obligan a quedarme. El tiempo es injusticia. Verdaderamente no te puedo decir que tarde un mes, 2, 3 o muchísimo más si vamos a tribunales superiores. No sé si aguantaré tanto tiempo. La persona que esté en una situación de sufrimiento y considere que puede cumplir requisitos y quiera pedir la eutanasia, tiene que dirigirse a su médico responsable. Ese médico responsable, que puede ser el médico de cabecera, puede ser el especialista, hará una primera valoración de si cree que cumple requisitos o no. Si cree que los cumple, hace un proceso de liberación con la persona, le da 15 días para acabar de reflexionar y esa persona reafirma su petición. Y ahí hay una primera solicitud y una segunda formalizadas. El médico tiene que buscar una segunda opinión, un médico consultor o médica que conozca sobre todo la patología principal que afecta a la persona. Ese segundo médico emite su segundo informe. Y si es positivo, nos llega a la Comisión de Garantías, que tenemos el tercer eslabón de validación. La ley de la eutanasia yo considero que tiene grietas, porque si no, no estaríamos aquí ahora mismo hablando de todo esto. Aquí el problema está en que como al final la resolución que dice sí es una resolución administrativa, se acogen a que cualquier resolución administrativa es impugnable ante la justicia y ahí habría que revisar el criterio judicial en este sentido, ¿no? Estamos preocupados por este inicio que puede ser una escalada de
de impugnaciones, ¿no? Son personas que para ellos un día que pase es un día mal vivido. Es una joven de 24 años que ha solicitado la eutanasia y que in extremis, horas antes de que se la fuesen a practicar, su padre logró paralizarla. A partir de ahí hemos conocido que es una joven que intentó suicidarse, que fruto de un intento de suicidio quedó postrada en una silla de ruedas, en la que sigue actualmente, que tenía un 64% de incapacidad reconocida y después del accidente ascendió a un 74. Es una joven que cuando era adolescente pasó a estar tutelada porque sus padres perdieron su custodia y la de su hermana por razones económicas y que vive en un hospital en el que recibe visitas. No es una familia especialmente estructurada, tal y como figura en la sentencia. El padre vive en un piso compartiendo habitación con otras personas y la madre vive en un piso tutelado. Físicamente no están juntos. En este procedimiento judicial se estudiaban dos cuestiones. Una, si Noelia podía o no recibir la eutanasia, pero también si el padre tenía legitimidad para recurrirla o no. Y lo que dice la sentencia es que por el mero hecho de ser el padre no le otorga legitimidad para recurrir la decisión de la eutanasia. La valoración del caso de Noelia, recordemos que viene avalado positivamente por los dos profesionales previos, médico responsable y médico consultor. Precisamente este caso, al ser un caso con diagnósticos de trastorno mental, se consideró bueno que se elevase al plenario para que los dos psiquiatras también pudiesen dar su opinión, pudiesen revisar los informes. O sea que más garantías que se tomaron en el caso de Noelia, yo creo que no se pueden tomar, ¿no? Aunque se esté utilizando justamente en sentido contrario, de decir que hemos hecho aquí no sé qué, ¿no? Pero yo creo que es un caso más que sólido y verificado desde todos los puntos de vista. No se dan los requisitos objetivos que la propia ley exige para la práctica de una eutanasia. No nos encontramos ante un padecimiento grave, no nos encontramos ante un dolor insufrible. La paciente tiene un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo con ideaciones suicidas. Y esto, por supuesto, que motiva su decisión. Esta chica estaba con una discapacidad ya irreversible, motivada por un intento de suicidio que deriva de sus propias patologías mentales. No tenemos que caer en el error de que al haber un diagnóstico mental eso ya invalida la capacidad de la persona, en absoluto, ¿eh? Y es el caso de Noelia. Hay varios informes psiquiátricos que dicen que Noelia tiene unos diagnósticos establecidos, pero tiene la capacidad preservada. Yo no niego que ese padre tenga un sufrimiento por el hecho de que su hija con tan corta edad haya decidido que no quiere seguir viviendo. Seguro que sí. Pero es que en este caso ha habido una instrumentalización muy clara de ese caso, ¿no? y de ese sufrimiento probablemente. Entonces, el colectivo de abogados cristianos que está detrás de esta demanda realmente no lucha por la vida de Noelia, lucha por una ideología contraria al derecho a la eutanasia. Lo que han hecho muchos de los facultativos que han conocido de este asunto ha sido dar credibilidad a lo que la propia Noelia decía sobre su dolor. Pero el Comité de Garantías está formado por 19 personas que han estudiado y han evaluado todos los informes en los que sí se asegura que tiene un dolor permanente, crónico, que tiene incontinencia fecal, urinaria. El Comité de Garantías efectivamente está compuesto por 20 profesionales, pero no es cierto que sean 20 profesionales imparciales. Muchos de ellos han tenido un pasado en el que han incluso activamente participado en asociaciones pro eutanasia. La comisión está integrada de forma multidisciplinar por perfiles, los obligatorios que marca la ley, que son médicos y juristas, que son los que conformamos los equipos de valoración de los casos, pero además incorporamos trabajadoras sociales, psicólogos clínicos, enfermeras,
dentro de la especialidad de medicina también psiquiatras. Es el último eslabón, el último paso para dar el visto bueno o no de las peticiones de eutanasia. Tanto en el caso de Noelia como en el caso de Francesc, la decisión fue por unanimidad en ambos casos, o sea que se aprobó sin votos discrepantes, sin opiniones que dijesen yo no lo veo claro, ¿no? O sea que eso también le da más solidez a la resolución. En ninguno de los dos casos hay evidencias de que tengan afectada cognitivamente su capacidad de decisión, ¿no? Y por tanto cuestionar eso no ha lugar. Antonio es bombero, o era bombero, desde los 25 años. Escalaban, hacían bicicleta de montaña, de carretera, esquí de travesía, esquí de pista. El fin de semana del 12 y 13 de marzo del 2022 no se dio a encontrar bien montando en bicicleta. El servicio de neurología consideró que Antonio tenía una migraña con aura. Pasó toda la noche, empezó a dar manifestaciones claras de la boca torcida, que hablaba mal. Es cuando ya le hicieron las pruebas que tenían que haberle hecho y la conclusión fue que tenía una disección de aorta y el retraso en el diagnóstico le había producido un ictus extenso. No podía levantarse, no podía caminar y ya empezamos a ver pues, los daños cognitivos desde el día que llegó a casa. Te decía cosas como que hasta echar mantequilla en la tostada le era cansado, que nos costaba entender porque hablábamos de un hombre que venía de hacer súper esfuerzos. Empezó a decir que esta no era una forma de vivir. Y yo le decía, yo lo sé, pero vamos a esperar. Nos han dicho que hay 6 meses que son vitales para tu rehabilitación. Vamos a esperar. Ahí va el jefe. Y empezó una rehabilitación de 5 días a la semana, de 2 o 3 horas diarias. No, venga, Antonio, sigue. Se enfadaba, cosa que antes nunca se enfadaba. Te levantaba el bastón. No me entendéis. Empezó a escribir cartas a los familiares, a los amigos. Yo no quiero estar así. Empezó a decir que quería la eutanasia, que por favor le apoyáramos, que sufría mucho internamente, que tenía el cerebro tostado, que era una expresión que utilizaba mucho, que no se veía, pero que llevaba una silla de ruedas en la cabeza. Saluda. Antonio pudo llegar a caminar. Los compañeros le regalaron por su cumpleaños un triciclo grande, pero de montaña. Se cayó con la tricicleta y se rompió el fémur y se rompió el húmero. Fue terrible, porque fue un paso atrás gigante, vuelta a la silla de ruedas, que ya le habíamos regalado, vuelta a los dolores terribles, vuelta a la desesperanza. Y la primera vez que hace una petición formal es cuando tenemos la valoración para el grado de discapacidad y la trabajadora social le dice, pero hombre, ¿cómo te vas a querer morir? Esto habrá que consultarlo con la familia. Y le dijo una expresión que yo tengo grabada, que es, perdóneme señora, pero mi vida no es una democracia. Antonio hace la primera solicitud de la eutanasia en el Centro de Salud de Manzanares el Real, con la sorpresa de que todos los médicos del centro de salud se declaran objetores de conciencia. Y no sabían qué hacer, no sabían ni cómo actuar. La médico de familia, incluso en la petición que Antonio le hace, le dice una expresión que yo me tuve que salir de la consulta, es los de arriba no te lo van a conceder. Como, ¿pero quiénes son los de arriba? Al final se hace responsable una jefe de centros que viene a casa. Yo le entregué las 3 carpetas con todos los historiales de Antonio, me las pidió para estudiarlas, ahí estaban todos los historiales. El último informe de neurología pone claramente que las posibilidades de mejora de Antonio son muy pocas porque ya está en posición estacionaria. Y a los 7 días o así vuelve a venir esta persona, está con la conclusión de que
Antonio no cumple con los requisitos y le deniega la eutanasia porque ella considera que vivimos en una casa muy bonita, que tiene amigos, que con buen apoyo psiquiátrico hay posibilidades de mejora. Claro, Antonio en ese momento cogió el bastón y casi le da en la cabeza, o sea, lo tuve que frenar yo. La frustración también mía de decir, por favor, dígame en qué informe médico pone eso. Las personas no somos informes médicos, las personas somos personas y tenemos una vida antes, ¿no? Y solamente había que mirar los cuadros de Antonio en la casa en la que estaba. Creo que la práctica de la medicina lleva de forma inherente la defensa de la vida. De hecho, ya en el juramento hipocrático, 500 años antes de Cristo, se prohibía específicamente la eutanasia. Es decir, un médico que practica eutanasia está yendo contra su código deontológico, está haciendo una acción que es éticamente condenable. Otra cosa es que sea legal y que, por supuesto, pues no puede ser sancionado porque está amparado por la ley. Y me parece una pena que en un momento en el que tantos avances médicos permiten dar un tratamiento más adecuado a los pacientes con enfermedades, tantos avances tecnológicos, que se opte por quitar la vida en vez de mejorar la situación clínica que tienen esos pacientes. Existe la alternativa de los cuidados paliativos, pero lamentablemente es verdad que hay pacientes que no están recibiendo los cuidados paliativos, los cuidados que necesitan, y puede haber pacientes que soliciten la eutanasia precisamente porque no tienen bien resuelta su situación clínica o su situación social. Mi primera experiencia con la eutanasia fue con una mujer de 86 años que padecía un cáncer de colon terminal muy avanzado y en una situación de mucho deterioro. Pero mi sorpresa fue cuando esta mujer, completamente lúcida y consciente de todo lo que le estaba pasando y de su pronóstico vital, me dijo: necesito que me ayudes a aplicar la ley de la eutanasia, que ya es legal en España. Para mí fue una sorpresa impresionante y me dio mucho miedo, porque era mi primer caso, me enfrentaba a unos trámites legales que desconocía y emocionalmente fue un golpe. No era la primera persona a la que le pedía la eutanasia. La sensación que tenía esta mujer era que no era escuchada, que los profesionales mirábamos para otro lado. Por lo tanto, ella me hizo una pregunta muy directa: ¿tú también me vas a abandonar? Fueron unos segundos, pero con esa pregunta tan directa yo le contesté: yo no te voy a abandonar. El impacto emocional de la familia para mí también era muy importante. Hablar de la muerte, del dolor, de la pérdida, impone mucho. ¿Cómo fue el final de esta paciente? Cuando llegamos a casa estaban los 5 hijos y algunos nietos. Ella estaba radiante. Había llegado el día en que su sufrimiento iba a acabar. Estaba espléndida, maquillada, con un pijama blanco, con una bata de flores. Lo que ella hacía era consolar a los demás. Sus nietas le habían regalado un ramo de flores, a nosotros nos recibió con un abrazo, con una gran sonrisa, diciendo que estaba completamente preparada, y ella me agradeció todo ese acompañamiento, ¿no? Yo le dije que nunca iba a olvidar esta experiencia que vivíamos juntos, y la muerte fue dulce en su cama,
rodeado de los suyos. Fue una sensación que quedó en el aire de dignidad. La sensación que he tenido con las 3 personas a las que he acompañado en este proceso de morir, que han pedido voluntariamente la eutanasia, es una conciencia clara de su voluntad. Había una respuesta bastante común: aunque tengo miedo, sé que es el mejor final posible. Y les producía una sensación de muchísima tranquilidad. La Fiscalía ha respaldado la petición de Noelia para que se lleve a cabo una eutanasia. El juzgado de lo contencioso también ha confirmado esta autorización. Sin embargo, ustedes han recurrido. Cuénteme. Nosotros aún no hemos agotado todas las vías. La primera apelación que surge es al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Supremo si hace falta. Este caso puede ser un caso que a futuro o salve muchas vidas o condene muchas vidas. Esto consiste en utilizar las reglas del derecho para ir en contra de una ley aprobada democráticamente en el Parlamento, con un fin únicamente ideológico. Lo que menos le importa al padre de Francesc y a los padres de Noelia es la voluntad de esas personas. Lo suyo hubiera sido que los jueces no hubieran admitido la legitimidad de los padres para interferir en este procedimiento, de la misma manera que mi padre o mi madre no podría intervenir en que yo me hiciera una vasectomía, es un disparate, o de que una mujer quisiera hacerse una ligadura de trompas, porque considera, no, es que eres muy joven, puedes tener más hijos, es disparatado. Y cuando el sentido común va en contra del derecho, es que el derecho está mal. Estos casos judicializados van a manos de jueces de lo contencioso, que para que la gente nos entienda, son jueces a los que habitualmente les llegan procedimientos de reclamación contra la Administración por una licencia urbanística o por una cuestión muy distinta, ¿no? Que no tiene nada que ver. Con lo cual, conocen nada seguramente de la ley de la eutanasia. Creo que habría que hacer alguna acción de formación a los jueces a fondo. Con el final de vida parece que sí, que todo el mundo puede incidir, ¿no? Y la cuestión central está en que aquí hay una resolución administrativa que tiene que existir para concederse ese derecho. Yo lo que percibí era que como que él se tenía que justificar tantas veces de cara a los demás, ¿no? Porque claro, la gente al final es como, ¿pero cómo tomas esta decisión? ¿Pero cómo piensas esto? ¿Pero realmente no has buscado alternativas? Todo eran cuestionamientos. La gente como que no le entendía. Y él también le frustraba eso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que cuando él decía que se sentía solo tenía que ver con eso, ¿no? O sea, vivo una vida en la que nadie me entiende lo que estoy sufriendo, o las decisiones que tomo, o ciertas cosas que hago, ¿no? Y también era un poco estar constantemente dando explicaciones, justificándote, no sé. Muy cansado para él, muy cansado, acababa muy enfadado a veces. Claro. Muy enfadado. Llegó un momento en que las opiniones eran excesivas y apareció lo que yo llamo barra libre de opiniones. Gente que no vino a verle empezó a opinar, a decir, a dar opciones, y solo había que estar aquí 24 horas, 7 días a la semana, para saber realmente lo que estaba sufriendo. Yo he vivido todo el acompañamiento de Antonio como un acto de amor. Y hubo momentos en los que pedía algo rápido, decía, ya, me quiero suicidar, ayúdame ya, vamos a hacerlo ya. No, tienes que hacerlo con dignidad.
Y entonces le pidió a un compañero ir al notario para hacer un acta de manifestaciones en el que deja constancia de que él ha tenido una lesión muy grave, un accidente, con unas graves secuelas, que ha solicitado la eutanasia y que ante la denegación, si en algún momento él va a realizar una autodeterminación o una autoliberación, deja constancia de que lo hace de manera libre y sin coacción. Eso ante notario. Escribe una carta al juez diciendo lo mismo, que no puede vivir así. Porque a él también le parecía muy triste morirse solo. Y eso era una cosa que durante un tiempo tuvo en la cabeza. Es que es triste morirse solo, ¿no? Como concepto, Sí, ¿no? sí. Digo yo, Sí. no sé, es una pregunta que me hago, ¿no? Y hicimos una celebración Claro. de vida, además. Lo que quiso hacer es una celebración. Fuimos 5 personas. Hicimos una comida. Esa comida fue muy bonita, en la que él se despidió. Me voy de viaje. El avión sale en unos minutos. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, disfrutando con la gente que realmente me quiere y me comprende y me acompaña, que es lo que he pedido yo desde el primer momento que tomé la decisión. Y yo decía, lo que quiero es acompañamiento, porque es muy difícil estar solo en esto. Tengo la gran suerte de tener mucha gente a mi alrededor. ¿Y la gente que no ha estado? Y mucha gente que no ha estado, pero que así ha estado. Pero que está. Que está. Que está. Sí, sí. Te quiero, Mai. Muchos besos para todos. Te quiero, Monse. Nos sentamos alrededor del sofá, abrimos una botella de vino que se llama Neto, que nos había regalado un amigo muy querido de Baqueira. Cogimos unas copas de vino, él se echó su producto en su copa, nosotros el vino, brindamos todos y se lo tomó. Yo empecé a hablar, pero un compañero pues hizo una broma, Antonio empezó a reírse, nos empezamos a reír todos y Antonio empezó a quedarse dormido y se durmió. Todos le estábamos tocando, yo me abracé a él y fue un honor, la verdad, fue un honor. Porque fue muy, muy pacífico y fue acompañado porque eso es lo que él pedía, el acompañamiento. Y entiendo perfectamente que hubiera personas que no lo pudieran hacer, lo entiendo. Esto no es algo que se le exija a nadie, pero fue un honor. Tengo miedo no morir, miedo a sufrir. Y lo otro no me asegura que no sufra. O sea, has pensado en suicidio. Y no lo has hecho por porque no sabré cómo acabará y no quiero padecer más que padezco ahora. Claro, no sabes si de la otra manera, ¿no? Aún quedarás peor y seguirás en el mismo estado que ahora, esperando. No quiero estar peor. Porque ahora me defiendo, si empeoro, al igual no puedo defenderme entonces. Yo soy una persona profundamente religiosa y a pesar de mis convicciones religiosas, no veo contradicción entre la eutanasia y mi código moral. Uno de los principios que rigen mi espiritualidad es la compasión. Y cuando uno está enfrente de una persona que sufre y que ha perdido el sentido de la vida en ese momento, lo único que se me ocurre para mí es aliviar su dolor haciendo lo que él quiere, que es poner fin a su sufrimiento. El médico antes decidía lo que era mejor para ti, decidía por tu bien. La ley de la eutanasia pone como primer protagonista
y dueño de su propio proceso a la persona, al paciente. Puede haber situaciones en las cuales los pacientes, insisto, sobre todo aquellos con malas situaciones socioeconómicas, estén pidiendo la eutanasia como un buenismo para no querer molestar a sus familiares, pues piden la eutanasia para quitarse de en medio. Y esto a mí me parece preocupante. En Canadá, el primer año que despenalizaron la eutanasia, solo en cuidados médicos hubo un ahorro de más de 100 millones. Además, muchos de estos pacientes están cobrando pensiones también. Es decir, la eutanasia tiene unas implicaciones económicas importantes. Generalmente las personas que solicitan la eutanasia ya se lo han gastado todo. Ya han pasado todos los ciclos de quimioterapia, de radioterapia, de cirugías. Ya han hecho un gasto enorme en el sistema porque han probado si tenían opciones. Nadie decide morir porque sí, sino porque no tiene opciones. Además, es un número absolutamente insignificante para lo que es el gasto sanitario de una comunidad autónoma o de un país. En estos 4 años, en España, han muerto casi 2 millones de personas de forma natural y hablamos de 1000 eutanasias. Claro, lo que no sabíamos es lo que vino después. La Guardia Civil emite un informe, el brigada que firma ese informe escribe que hicimos una celebración a modo de la última cena y que permitimos que una persona se matara delante de nosotros, sin ninguna fundamentación en las leyes. Entonces ha sido un año y medio, además, en el que hemos tenido antecedentes penales por acompañar la decisión de una persona. No es necesario. No es necesario. Pero lo importante es que nos guste la música y Me encanta, y esto encanta la nos música hacen contigo. evadir de los problemas. Todos los males te desaparecen. La música me calma mucho a mí, la música. Pues sí, sí. Francesc es uno de mis mejores amigos, es una bellísima persona, una persona sincera, cariñosa y fiel. Nos conocemos hace unos 15 años. A medida que ha ido teniendo ictus, pues cada vez ha ido a peor. Yo veo que él sufre. Yo le he intentado ilusionar en lo que he podido, pero él es muy cabezón, entonces, por más que le diga, él lo tiene claro. Entonces, si una persona lo tiene claro, no puedes manipularlo. Cuando él te comentó que iba a solicitar la eutanasia, ¿tú cómo lo viviste? Yo fatal. Fatal. Me puse a llorar como un niño. Pero claro, es su decisión y aunque nos une una amistad, lo que no puedo es imponerle mi criterio y dejarlo fuera de juego. No me queda otra que aceptarlo. Y eso no quiere decir que me guste. Bueno, la verdad es que no me gusta, pero es su decisión y se la tengo que respetar. Como buen amigo se la tengo que respetar. Bajo la experiencia que tengo ahora, no lo haría otra vez, no lo diría a nadie. Lo hacía para despedirme de la gente. Ahora ya me es igual.
para mí es tarde todo esto. El padecimiento lo tengo yo encima ya. El tiempo no es justicia, es condena al tiempo.